Hola, ¿qué tal a todos? Soy Luis Enrique Julca Sarmiento, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín. Bien, empecemos definiendo qué entendemos por materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Esto incluye tanto los objetos que observamos diariamente, como un libro, una manzana o un lápiz, hasta partículas tan diminutas que solo podemos ver con instrumentos especiales como los átomos y las moléculas. En resumen, si algo ocupa espacio y tiene masa, se considera materia. Para comprenderla mejor, la clasificamos en dos grandes grupos: las sustancias puras y las mezclas. Conocemos como las sustancias puras. Una sustancia pura es aquella que posee una composición fija y propiedades bien definidas. Dentro de este grupo encontramos dos tipos principales: los elementos y los compuestos. Los elementos son sustancias formadas únicamente por un tipo de átomo. Ejemplo, son el hidrógeno, el oxígeno o el flúor, todos ellos presentes en la tabla periódica. Cada elemento está constituido por átomos iguales. Cuando los elementos se combinan entre sí, forman lo que conocemos como compuestos. Los compuestos se originan a partir de la unión de dos o más elementos distintos, en proporciones fijas. Esta característica es fundamental porque si los átomos fueran del mismo tipo, estaríamos hablando de un elemento y no de un compuesto. Un ejemplo clásico es el agua, formada por hidrógeno y oxígeno, o el dióxido de carbono, compuesto por carbono y oxígeno. Los compuestos tienen estructuras y propiedades específicas que permanecen constantes a menos que se separen en sus elementos originales. Ahora pasemos al segundo grupo, las mezclas. Una mezcla se forma al combinar dos o más sustancias, pero con una diferencia clave respecto a los compuestos. Cada componente conserva sus propiedades originales. En este caso, las sustancias no están unidas químicamente, sino físicamente. Las mezclas pueden clasificarse en homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas, los componentes están distribuidos de manera uniforme y no es posible distinguirlos a simple vista. Además, cualquier muestra tomada de la mezcla tendrá la misma composición en todo su volumen. Un buen ejemplo es el agua con sal. La sal se disuelve y se distribuye de manera uniforme. En otro caso, el agua con el alcohol. Debido a sus propiedades similares, ambos líquidos se combinan perfectamente, generando una mezcla constante. En cambio, en las mezclas heterogéneas sí es posible diferenciar cada componente. Sus partes se encuentran en fases o proporciones distintas, lo que facilita distinguirlas. Ejemplos comunes son el agua con el aceite, que no se mezcla por sus diferentes propiedades, o el agua con la arena. Una ventaja de las mezclas es que sus componentes pueden separarse mediante métodos físicos como la evaporación, la destilación o el filtrado. Cada método se utiliza de acuerdo con las características específicas de los componentes de la mezcla. Bien, ahora les hablaré sobre la teoría atómica. La historia de la ciencia demuestra que el conocimiento se construye paso a paso. El modelo atómico es un claro ejemplo de ello, desde las primeras ideas hasta las concepciones actuales. Ha sido un proceso de descubrimientos, correcciones y nuevas propuestas que transformaron la manera en la que entendemos la materia. En 1803, John Dalton presentó su teoría atómica. Propuso que toda la materia estaba formada por diminutas partículas esféricas, indivisibles e inmutables, iguales entre sí en cada elemento químico. Esta fue la primera explicación científica sobre la estructura de la materia y marcó el inicio del estudio moderno del átomo. Décadas después, en 1892, Thomson descubrió el electrón
y dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente con electrones incrustados en su interior. Este modelo, conocido como el budín con pasas, representó un gran avance al reconocer la existencia de partículas subatómicas. En 1895, Jean modificó este modelo al sugerir que las cargas negativas no estaban distribuidas dentro del átomo, sino situadas en su parte externa. Fue un paso clave hacia una concepción más precisa. El siguiente avance llegó en 1911 con Ernest Rutherford, quien a partir de los siguientes experimentos con láminas de oro concluyó que el átomo debía estar formado por un núcleo central cargado positivamente, alrededor del cual giraban los electrones. Esta idea dio origen al modelo nuclear del átomo. En 1913, Niels Bohr perfeccionó este modelo proponiendo que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas bien definidas y con niveles de energía determinados. Gracias a la teoría de la reactividad de Albert Einstein, pudo introducir correcciones fundamentales que explicaron fenómenos como la emisión de luz en los átomos. Ese mismo año, Arnold amplió el modelo de Bohr al señalar que las órbitas de los electrones no siempre eran circulares, sino también elípticas. Esto permitió comprender mejor la distribución de electrones y las variaciones en los niveles de energía. Con el paso del tiempo, la física cuántica trajo nuevos enfoques. En 1932, Erwin y otros matemáticos concibieron a los electrones no como partículas que giraban en órbitas fijas, sino como ondas de materias. Su modelo describía a los electrones a través de ecuaciones de probabilidad que mostraban regiones llamadas orbitales, donde eran más probables encontrarlos. Finalmente, el modelo atómico actual integra estas ideas cuánticas y explica que los electrones se distribuyen en orbitales tridimensionales alrededor del núcleo, sin trayectorias definidas, pero con un comportamiento que se puede predecirse mediante la mecánica cuántica. Como conclusión tenemos que la evolución de los modelos atómicos demuestra cómo el conocimiento científico cambia con el tiempo. Cada propuesta corrigió las limitaciones de la anterior, acercándonos cada vez más a una visión más precisa del átomo. Hoy sabemos que el modelo actual no es definitivo, sino parte de un camino continuo en la búsqueda por comprender la materia y el universo.